acá hay colegas, periodistas, hay estudiantes de periodismo y el caso de Joaquín, por ejemplo, estudiante secundario, interesado por las cuestiones socioambientales, cosa que nos pone muy contentos, ¿verdad? Nosotros, Antonio, quizás somos bastante grandecitos. Sí, escúchame una cosa de tipo técnico. Voy a tratar de desenchufar el micrófono, porque aquí estoy con mi familia, tienen ganas de escuchar el ida y vuelta. Y veamos Perfecto. si la calidad de audio Bien, justifica. bien. A ver, Ahora te escucho. ¿Vos me perf- escuchás perfectamente. Se escucha muy aceptablemente? bien. Bien. Listo. Así que Entonces, Antonio y seguimos. familia, estamos perfectos. Estamos como Bien, queremos, dirían los chicos. qué bueno. Bien, estamos hablando, Antonio, justo, les decía yo que, bueno, para hacer un seguimiento desde una formación en periodismo ambiental tenemos que conocer de política. Entonces les estaba preguntando, por ejemplo, quién es el viceministro de Ambiente de la Nación. Eh, Acá los compañeros participantes. Y de paso yo le hago esa preguntita. Eh, ¿Cómo lo ve al viceministro de Ambiente? Mira, yo creo que el programa de Sergio era mucho mejor cuando Sergio no era funcionario. Al ser funcionario hay un condicionamiento. Todo lo que hace, que se hace tiene que estar bien. Entonces, ser periodista y funcionario es una contradicción de intereses. Se supone que el periodista tiene que descubrir, elogiar lo que está bien y criticar lo que está mal y descubrir lo que el funcionario te esconde. Ahora, si uno de las dos cosas, bueno, la calidad del programa claramente desmerece, Bien, porque no puede chocar con una cantidad de políticas del gobierno en que está, puede decir, sugerir, no sé qué, pero si la línea del gobierno es muy contraria en algunos aspectos a lo que uno piensa en medio ambiente, bueno, ¿qué hace? ¿Se calla o se va? Eso es una decisión de cada uno. bien. En épocas de crisis, esto es un diálogo informal, Antonio, así que vamos por ese lado. A los participantes, y de nuevo con esto, los que puedan encender las cámaras, mucho mejor, así nos podemos ver. Quieren tener los micrófonos abiertos para interrumpir cuando lo deseen, lo pueden hacer. Intervengan cuando les parezca. Te iba a No, decir, yo creo que Antonio. hay un problema, Sí, perdón. sí. Hay un problema que tenemos en las clases por Zoom, que es, y que no las teníamos en las clases presenciales, que la gente apaga la cámara y se va, hace otra cosa, vuelve a cada ratito, porque es el condicionamiento de que esto se parece a la televisión y no se parece a una clase. Entonces, cuando ves por televisión un programa, vas, venís, no importa, te haces un café con la publicidad y ese tipo de cosas, cosa que en una clase no haces. Así que yo lo que he visto como docente fue un deterioro importante de la comunicación docente-alumno durante la pandemia, justamente porque la presencialidad te obliga a estar ahí. Y si sacás un celular y jugás con el celular a los jueguitos en una clase presencial, bueno, el profesor te lo tolera en una universidad privada porque total, el, el, el rol académico del alumno es pagar la cuota, pero en otro lugar te miran torcido si sacas un celular y jugás mientras estás en clase. En cambio, la impunidad que te da el apagar la pantalla, y me voy, estoy, no estoy, pongo una foto, vengo, eh, hace que se degrade mucho el proceso de construcción del conocimiento.
clarísimo. Y coincido. Pero además es una tentación muy grande esta de apagar la cámara y me voy a tomar mate al patio, ¿no? Pero bien, eso es otro tema. Antonio, Dale. hago la primera pregunta yo, después siguen ustedes. ¿Cómo hacemos para convencer a nuestros lectores, oyentes, que las cuestiones socioambientales son muy importantes en un contexto de crisis económica feroz? Mira, todo el mundo está convencido. El tema es, por parte del público, el conocimiento es muy amplio a esta altura. El tema es el juego de los funcionarios o de los sectores políticos, los sectores económicos, que simulan no darse cuenta, simulan creer en el greenwashing de las empresas y ese tipo de cosas. Entonces, también simulan que es posible aprovechar la guerra entre Ucrania y Rusia, ya para producir más gas con el fracking, producir petróleo en el mar o aprobar un trigo transgénico con un herbicida tóxico bastante poco investigado. Entonces, el tema es, cuando de alguien depende su posición política o sus ingresos económicos, depende de eso el negarlo. Bueno, lo va a seguir negando. Y el público decide qué creer. Pero que información de sobra tenés, información de sobra hay. A pesar, y en realidad, abro paréntesis, a pesar de la desinformación de la mayor parte de los medios. Es decir, unos años atrás, cuando no había internet, la información ambiental era muy difícil de obtener. Entonces era fácil mantener a la gente en un contexto de ignorancia. Pero ahora te sentás en la máquina y empezás a ver noticias ambientales en Chile, en Uruguay, en Perú, en México, en Colombia, en España, en Francia, en Gran Bretaña. Y en algún momento alguien se va a preguntar por qué en los medios argentinos siempre faltan estas noticias. Porque una práctica que hicimos en la Universidad de Buenos Aires hace unos años y que sugiero hagan ustedes, es comparar en un medio de prensa argentino, cualquiera, y un medio de prensa de otro país, de ideología similar, es decir, si querés, La Nación de Buenos Aires y el Mercurio de Santiago de Chile, o cosas por el estilo, o Página 12 de Buenos Aires y El País de Madrid, comparar la cantidad de noticias ambientales en un mes. Más allá de la orientación, cada uno tiene su explicación de los hechos. Y vas a ver que en Argentina hay una presión política, mediática, económica para que el tema no exista. En los medios de casi todos los demás países, el tema está. Pero ya te digo, el público estuvo cercado mientras Internet no existía. Cuando Internet existe, mientras exista, no hay mucha manera de tapar temas. Pero se desnuda más la voluntad de taparlos. ¿Por qué esa intención de tapar los temas socioambientales o ecológicos? Digamos que es más barato producir sucio que producir limpio. Entonces, uno mira el riachuelo. Hay una sentencia de hace 12 años, la llamada causa Mendoza, para limpiarlo. Todavía no se empezó. Se hizo cosmética en las márgenes. Y hay testimonios del siglo XIX de una terrible contaminación
a la que se le atribuyeron epidemias. Y la última vez que se hizo algo responsable, que fue erradicar los establecimientos contaminantes, fue en 1871, presidencia de Sarmiento, que se expulsó los saladeros del riachuelo. Después volvieron los establecimientos contaminantes y desde 1880 más o menos tenemos un riachuelo contaminado. Ahora, por un lado, ¿cuánto tiempo más se le puede pedir a la gente que espere? Están esperando desde 1880. Y por otro lado, está claro que hay intereses concretos para no hacer nada. Estamos hablando de la principal área industrial de la Argentina. Y en el terreno agropecuario, recién con la guerra de Ucrania, nos enteramos que el presidente de España, Pedro Sánchez, está pidiéndole permiso a la Argentina permiso a la Unión Europea para poder importar alimentos de Argentina, que en este momento no pueden importar porque tienen demasiados residuos de plaguicidas tóxicos. Que son los mismos alimentos que encontrás en el supermercado. Entonces, hay un interés económico nuevamente, mientras los argentinos acepten comer alimentos que la Comunidad Europea rechaza por los residuos de plaguicidas, basta con no preguntarse por qué hay tantos casos de cáncer. Sí, mi pregunta también es, nada, esto suele pasar en varios sectores, digamos, que usan a los países, digamos, del tercer mundo como, digamos, lugar como para explotar y hacer todo lo que no pueden hacer en los propios países, las empresas y etcétera. Entonces mi pregunta es, digamos, ¿pasa en Argentina nomás o pasa en Latinoamérica o es algo que suele pasar en Latinoamérica y que el cual, digamos, Europa protege, digamos, su territorio, pero después como termina explotando Latinoamérica? Más o menos por ahí es mi pregunta. Joaquín, pasa en un montón de lugares. El tema es que se habla de lo que no ocurre allí. Es decir, es muy difícil hablar de la importación de basura electrónica en Ghana, por ejemplo, porque Ghana es el país que recibe toda la basura electrónica de Europa, todas las computadoras descartadas, etcétera, etcétera. Entonces, Ghana se convierte en un enorme basural electrónico donde la gente pobre aspira a gases tóxicos quemando cosas para recuperar un pedacito de cobre. Entonces, probablemente en Ghana puedas hablar de la conservación de la fauna africana y ese tipo de cosas, y menos del tema del contrabando o la importación legal o ilegal de residuos electrónicos. Entonces, sí, siempre hay un punto sensible del que no se puede hablar porque alguien hace negocio, y otros puntos en los cuales se habla un montón. Es decir, hemos visto manuales de educación ambiental en San Juan en los que se habla de la conservación de las ballenas. Ahora, de los riesgos de la gran minería con cianuro en San Juan, es más difícil hablar. Hola, buenas tardes Antonio, buenas tardes compañeros. Hola Blanca, perdón Bianca. Mi pregunta era puntualmente con el tema de la bajante del río Paraná. ¿Qué es lo que opina, no? Con estos temas que le voy a decir. La bajante del río Paraná y la ley de humedales que quedó pausada. Bueno, eso es lo que yo tengo entendido. ¿Qué me puede contar usted y cuál es su opinión al respecto? Lo de pausada es una elegancia que te convierte en una dama. Definitivamente no quedó pausada, quedó bloqueada por intereses
de sectores económicos que presionan sobre sectores políticos. El tema es, tenemos decenas de clubes de campo o de countries que están sobre humedales. Tenemos montones de proyectos inmobiliarios en grandes ciudades sobre humedales. Una ley que empiece a tocar, o al menos que muestre, porque incluso la comisión en diputados o cajoneó proyectos que no prohibían actividades en humedales. La ley de glaciares, por ejemplo, prohíbe minería sobre glaciares. Uno esperaría que una ley de humedales diga, en un humedal esto no se puede hacer, esto sí, esto no. En cambio, los proyectos de ley de humedales en general no decían gran cosa. A pesar de eso, está el temor de sectores que saben que están provocando destrucciones muy graves sobre humedales y que esto está significando, por ejemplo, inundaciones en áreas urbanas al alterar el ciclo del agua. Y allí no hay grieta. Es decir, hay sectores de los grandes grupos políticos principales que están en negocios que podrían afectar humedales. Lo de la bajante del Paraná es aún más serio porque era imprevista. Es decir, una característica del cambio climático es la generación de fenómenos extremos. Hasta ahí llegamos. Se esperaba grandes inundaciones y crecidas del Paraná. Lo que pasó es que bajó su caudal a la mitad. Se esperaba que esto durara poco, un mes, 2 meses. Lleva 3 años. A lo largo de estos 3 años, cada mes, los científicos, los meteorólogos anunciaron que bueno, en un mes, en 2 semanas, en 3 semanas, va a llover lo suficiente como para que el Paraná recupere su caudal histórico. No pasó. Entonces, resumiendo, una ciencia como la meteorología, que te puede producir un pronóstico con exactitud de 1 hora o de 2 horas, es decir, estamos acostumbrados a leer en los medios, a las 18 horas va a llover, y le creemos y llueve. De repente, en un fenómeno como este, cometen un error de por lo menos 3 años. ¿Qué está pasando? Está pasando que la meteorología hay cosas que no puede pronosticar porque el clima se está volviendo imprevisible. Aclaremos, las sociedades humanas están basadas en la previsibilidad del clima. Sembramos porque pensamos que el año que viene va a haber un promedio de lluvias parecido al del año pasado o a los promedios históricos. Fundamos una ciudad en un lugar que esté cerca del río para abastecerla de agua, no tan lejos que sea muy caro llevarle agua y no tan cerca que se inunde. Y que el año siguiente y el próximo va a ser así, es decir, el clima, la previsibilidad del clima es un fenómeno inédito en nuestro planeta que empezó hace 10.000 años y que fue el que dio origen a la agricultura, la sedentarización, las ciudades, la forma de cultura que conocemos. Antes éramos nómadas, pero no porque no conociéramos la agricultura, sino porque la agricultura no servía para nada en climas muy poco previsibles. Cuando el clima empezó a ser previsible, empezamos a utilizar la agricultura y a volvernos sedentarios. Era un juego, si querés, económico, nos conviene más la sedentarización. En este momento, la peor consecuencia del cambio climático no es un poco de inundación, un poco de sequía, un poco de deshielo, que sí,
van a ocurrir cosas horribles, sino que la peor consecuencia del cambio climático es que pasamos a un clima imprevisible. Nadie tiene la menor idea de cómo actuar ante un clima imprevisible. Entonces, esta bajante del Paraná, cuando todos esperaban inundaciones espantosas, tenemos una bajante espantosa. Bajante espantosa, ¿qué quiere decir? Por un lado, el impacto económico de que la bajante del caudal significa dificultades en la navegación. Navegación, exportaciones, bla, 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 todas esas cosas de plata. Pero además, la concentración de contaminantes se duplica. Como la política ambiental nacional desde el siglo XIX ha sido no tratar las cloacas, no tratar los desagües industriales, sino arrojarlos a los ríos porque los ríos son muy grandes, entonces simplemente, ¿qué pasa cuando los ríos se reducen a la mitad? El río deja de ser muy grande, la concentración de contaminantes se duplica y empezamos a tener problemas con los sistemas de potabilización. Es decir, en algún momento, si esto se prolonga, van a tener que cambiar los umbrales de tolerancia de contaminantes en agua de red, como ya hizo la provincia de Buenos Aires con el arsénico. Entonces, hay todo un submundo que muestra cuestiones críticas que cada tanto los medios te ocultan mostrándote de que un idiota acaso pescó un delfín. Pero el idiota que pescó el delfín es lo de menos al lado de cuestiones de fondo. Y con respecto a eso, más llevando al lado a toda la explotación de recursos que está habiendo en los distintos territorios de la Argentina, ¿cree que se está llevando a cabo una política real digamos, para evitar esa explotación de recursos más allá de la minera en el resto de los recursos naturales, como puede ser justamente la sobrepesca o, digamos, la explotación de la ganadería, etcétera? O sea, básicamente el actual ministro, que es Cabandier, ¿te cree que está llevando una política real para evitar de prevención de esta explotación de recursos? Pasa que Juan es un tipo simpático. La estrategia de todos los gobiernos ha sido poner en medio ambiente tipos simpáticos, de muy buena onda, con muy lindo lenguaje ambiental y con cero competencias. Juan Cabandier no aprueba los plaguicidas, no autoriza el fracking, no autoriza la gran minería, no sigue las cuotas de pesca, no tiene manera de controlar si los estudios del INIDEP, el Instituto de Investigaciones Pesqueras, que hace estudios sobre la cantidad de capturas que puede haber en el mar para mantener la sustentabilidad del recurso, no tiene manera de comprobar si alguien nos cumple o no. Entonces, se pone gente simpática con un muy buen discurso ambiental y con cero competencias. Cuando asumió Cabandier, yo hablé por teléfono con él, le dije, Juan, ¿qué vas a hacer con el riachuelo? No me dieron el riachuelo. ¿Sí? Que queda más o menos claro. Entonces, cuando el tema es de fondo, importante, profundo, no se lo dan ambiente. ¿Y hubo alguna gestión que tuvo algún gobierno
en estos, digamos, en estos años, estas décadas, que haya tenido algún tipo de impacto en todo lo que tiene que ver medioambiental, impacto positivo, porque negativo bastante, Hay pero cuestiones puntuales, es decir, distintas gestiones hacen aportes. De ahí a que esos aportes puntuales empujaron la ley de bosques, que estuvo muy bien, empujaron la ley de glaciares con menos entusiasmo, pero la empujaron, hubo en algún momento todo un aceptable plan de manejo del fuego, con la gestión de Kirchner, hubo cosas. Hubo mucha publicidad sobre el tema ambiental que ayudó a crear conciencia, aunque no se haya hecho nada en la gestión de Menem. Qué sé yo, se hacen cosas puntuales. El tema es la falta de una política global y lo que les deja a los funcionarios ambientales el esfuerzo de encontrar un agujero donde se puedan meter y hacer algo útil. Si uno habla, obviamente sin micrófono, si uno habla privadamente con los funcionarios ambientales, te dicen todos lo mismo. Hay cosas que no están a mi alcance, pero estoy aquí porque algún aporte puedo hacer. En municipios de la provincia de Buenos Aires, que en este momento estoy residiendo en Pehuajó, hay aportes interesantes en la separación de basura, en superar el tema de los rellenos sanitarios y hacer una política lo mejor posible de reciclaje, etcétera, etcétera. Pero obviamente no vas a tocar los plaguicidas desde el municipio, te gusten o no te gusten. Entonces, Antonio, buenas tardes. Perdón. Hola Luciana. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, muchas gracias. Bueno, ya que menciona el tema del reciclaje, hoy que es el Día Internacional del Reciclaje, le quería preguntar respecto de esta cuestión, si puede dar algunos detalles respecto de las 3R, y volviendo al tema de que usted hablaba, digamos, de lo que la compañera llamaba elegantemente, bueno, que una ley quedó detenida, le traigo otro ejemplo que es la ley de envases, que ni tan siquiera se menciona directamente en los medios. Yo le aclaro que trabajo en un medio masivo y trato de hablar de estos temas, hincho para hablar de estos temas lo que puedo, y de la forma que puedo, digamos, porque no siempre, bueno, va en mucho espacio y demás. Y quería preguntarle respecto de esto, ¿no? de qué le parece, o alguna reflexión respecto del tema de la ley de envases, y le dejo una para si después le queda un ratito. ¿Cuál le parece a usted que es el principal problema ambiental que tiene en este momento la Argentina? Muchas gracias. Mira, vuelvo al tema de las 3R, reducir, reciclar, reutilizar. Y yo creo que hay un engaño detrás de este tema, que es que hay que cuestionar la modalidad de producción. Las empresas están trabajando con un modelo de fin de la Segunda Guerra Mundial, algunas, otras de fin de la crisis del 30, modelo que llaman de obsolescencia programada. Les recomiendo, si no lo vieron, y si no lo vieron urgente esta misma noche, un documental de televisión española, búsquenlo en internet, se llama Comprar, Tirar, Comprar, donde lo que plantean es la rentabilidad del modelo de producir bienes que se autodestruyan. Bienes que se autodestruyan, que terminan rápidamente en la basura y que uno simplemente tenga que comprar otro. Sean artículos electrónicos, sean textiles porque la moda cambió, etcétera, etcétera. Todos los productos tienen algún mecanismo de autodestrucción programado, pensado para que se autodestruyan, pensado para que lo tires y compres otro. Entonces, mientras eso exista,
que uno recicle una cantidad, recicle o reutilice una cantidad de envases de plástico. Los envases de plástico no tienen solución. ¿Qué podemos hacer? ¿Muebles de jardín? ¿Cuántos muebles de jardín podemos hacer con millones y millones de envases de plástico? ¿O cuántas florecitas van a hacer los chicos del jardín para creerse que aportan al ambiente haciendo florcitas con una botella de gaseosa? El tema es políticas públicas que planteen que los envases vayan y vengan, por ejemplo. O que otras cosas, que una cantidad de cosas no necesiten envase. Algo tan inverosímil como un envase de agua. Primero que el agua de red debería ser confiable. Y que lo mejor que uno puede hacer con el agua es abrir la canilla. Si uno está en un lugar en que el agua es confiable y si no le han mentido, el agua es confiable. Pero al mismo tiempo la irracionalidad de comprar una botellita de agua, usarla durante 10 o 15 minutos, después tirarla a la basura porque ese plástico no sirve para otra cosa que para hacer basura. ¿Cuánto tiempo tarda en degradarse? Y las bolitas que aparecen por ahí de tarda 1 siglo, 2 siglos, 20 años, son todas mentiras. Es decir, cuando una célula, perdón, sí, cuando una molécula no es biodegradable, sigue sin ser biodegradable. Esas moléculas, las de la botella de plástico, se degradan cuando se queman. Y cuando se queman emiten gases tóxicos, de modo que mejor que no se quemen. ¿Qué va a pasar con la mayor parte del plástico del planeta? Se va a quemar cuando estalle el sol, de ahí queme la Tierra entera, de aquí a varios miles de millones de años. Entonces la irracionalidad de que algo te sirva 10 años y ande dando vueltas por la biosfera durante miles de millones de años, uno dice, necesitamos esa ley de envases, por supuesto, pero una ley de envases que haga algo más que decirte te cobro un impuesto. Porque esa ley llamada en algún pasillo impuesto a la Coca-Cola, simplemente como todos los impuestos se le carga a un porcentaje al precio y lo paga el consumidor y después el fabricante hace lo mismo de siempre. Lo que pasa es que necesitamos políticas ambientales mucho más enérgicas. Y continuamente nos ofrecen paliativos, algunos aceptables y otros que son manotazos de ahogado. Hay un compañero, están haciendo varias preguntas por el chat. Y Francisco pregunta qué hacer con el plástico existente, no tengo la menor idea. No tengo la menor idea, porque además la mayor parte del plástico existente es microscópico. Está en el agua que tomás, está en los alimentos que comés. Esas moléculas están en nuestras células. Y sabemos muy poco del efecto a largo plazo de comer y beber plásticos o respirarlos. Sabemos que el organismo humano reacciona ante situaciones extrañas, ante gran cantidad de químicos, desarrollando tumores, simplemente porque le alteran el metabolismo. Y ahí enloquece el organismo, pero ¿qué tumores, de qué manera, etcétera, etcétera? No lo sabemos. ¿Y de qué manera afecta la descendencia? Tampoco. Y tampoco sabemos cómo funcionan espermatozoides sobre óvulos con plástico, con microplásticos. Ni siquiera el sistema científico ni siquiera se atreve a formular esas preguntas.
De modo que la carga que tenemos los comunicadores ambientales para despertar a una sociedad que tiene ideas muy vagas sobre estos temas e intereses concretos para que esas ideas no se vuelvan más claras, la carga que tenemos es enormemente pesada. Respecto a eso te quería preguntar, hace rato dijiste, Más alto, en la- Marco, por favor. hace rato dijiste que en la UBA hacías como analizabas medios de comunicación, por ejemplo, comparabas Argentina con otro país. Respecto a eso, ¿hay investigaciones o trabajos o papers sobre que analizan, o sea, trabajos de investigación que analizan a los medios de comunicación, sobre todo en las noticias de temas ambientales? Puede haber, no los conozco. Lo que hicimos Ah. en la UBA fueron simples trabajos prácticos en una materia que yo daba, Sociedad y Estado. Porque tampoco era una materia ambiental. La convertí en ambiental medio de contrabando. Pero simplemente lo vimos ahí. Creo que nos falta una investigación sistemática y con rigor académico. Esos eran trabajos prácticos de un curso, Bien. nada más. Ah, bien, porque yo estuve buscando investigaciones sobre este tema y no encontré. Encontré esto de periodismo ambiental, pero no investigaciones específicas que analicen medios de comunicación y tengan en cuenta y hagan un análisis de las noticias sobre las cuestiones ambientales, que cuantifiquen, o bien si se habla o no se habla, o si esas noticias están relacionadas con un periodismo ambiental, o sea, bien profesional, y no solamente, o no solamente un periodismo que cuenta las cuestiones ambientales sin decir por qué pasaron esas cosas, quiénes son los culpables, y o bien que ocultan a las empresas que contaminan. Perdón, Bueno, Antonio. Perdón, es un muy buen tema de tesis, Marco. Sí, me interesa ese tema. Y bueno, pero no, estoy en eso. Bien, Suerte. Antonio y Marco, lo que les comentaba el martes pasado, por ahí te puede servir como algún disparador. Antonio, no sé si estás al tanto, nosotros el año pasado con la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa publicamos un dossier que se llama Contaminación Informativa en Argentina. Ah, no lo conocía, mándamelo, Bien, por favor. te lo voy a enviar. Sí. Lo mismo, Marco, bueno, ahí tenés el trabajo de 14 periodistas de Argentina, de diferentes regiones, que analizan el tratamiento informativo que le han dado las empresas periodísticas puntualmente a temas como megaminería, incendios forestales, agrotóxicos y demás. En algunos casos dilucidando cuáles eran las estrategias comunicacionales de las grandes empresas periodísticas. Así que ahí te lo voy a hacer llegar, Antonio. En otros casos, Buenísimo. mirando la lista de anunciantes de las grandes empresas periodísticas. Para Sí, saber la opinión de un medio sobre agrotóxicos hay que mirar la página rural. Exacto, tal cual. Antonio, en el chat, Cristian pregunta acerca de la explotación de litio. Sí. Tu opinión. Espérate que se me fue. Intentaba ver el chat y ahora se me desaparece todo. Bien, suele suceder, no te preocupes. Hay dos preguntas. Uno acerca de la explotación de litio. Otra, cómo se combate la inconsciencia de la gente en el tema ambiental. Por ahora veo esas dos. Litio y
falta de conciencia ambiental. Es que el tema no es solo el litio, es una concepción. ¿Qué queremos hacer con el país? ¿Qué queremos hacer con los recursos naturales? ¿Cuáles áreas del país estamos dispuestos a que sean zonas de sacrificio? Es decir, bueno, hay minería que es absolutamente destructiva. Hubo acuerdo en que las áreas petroleras fueran zonas de sacrificio y se destruye todo. Y bueno, paguémosle a la gente para que se vaya, pero por lo menos hay que decirlo y transformarlo en política pública y no hacer un desastre con la gente adentro. Si se considera que es una necesidad hacer una minería absolutamente destructiva, bueno, hagámosla. Pero ¿qué pasa? Pero primero, ¿qué pasa con los seres humanos? Está claro que no todas las actividades productivas son limpias. Pero ¿qué hacemos también con el hecho de los habitantes no del Camino de Sirga, del Riachuelo, sino los habitantes de la cuenca, que son muchos más millones que los del Camino de Sirga? Entonces, si una actividad se considera indispensable para que el país subsista, bueno, hacerla, pero reacomodando a toda la gente en una zona fuera del área de sacrificio. Ahora, hacer una zona de sacrificio donde vive gente y negar que existe el problema, bueno, es criminal. Bien. La otra... Lo mismo el litio con el tema del agua, obviamente afecta, como dice aquí Sofía, a los pueblos originarios, por supuesto. Ahora, si uno le pide a los pueblos originarios que se sacrifiquen, bueno, ¿qué se le da a cambio de ese sacrificio? Suponiendo que sea realmente importante que se sacrifiquen. Y ese es todo el tema a discutir. ¿Alguien se tiene que sacrificar? ¿Que sí? ¿Que no? ¿Cómo se debate? Lo que no puede seguir es la hipocresía actual de quédense tranquilos, no hay problemas. Después, una de las primeras novelas ambientales de la década del 50, del 60, Redoble por Rancas, que ambientada en Perú, ya ni recuerdo el autor, lo leí en esa década, que planteaba que cuando se instaló la mina en el pueblo, los chicos empezaron a nacer de diferentes colores, algunos rojos, azules, verdes. Ahí la gente se entró a preocupar. Bueno, esto no se puede hacer. Si implica un daño ambiental, bueno, ¿qué se hace con la gente? La prioridad es la gente. Si se saltea a la gente como prioridad, bueno, caramba. Empiezan a hacer conductas criminales disimuladas como lo que fuera. Ahora, la paradoja es que cuando se habla de energías limpias, se habla de baterías de litio para los autos eléctricos que necesitan baterías de litio, por tanto, etcétera, etcétera. Vamos a hacer que los pueblos originarios se sacrifiquen para que haya autos con baterías de litio, pero el modelo de obsolescencia programada continúa, con lo cual en unos años vamos a tener una inmensa cantidad de toneladas de baterías de litio de basura. Entonces, Antonio, como en la novela esta de Manuel Scorza, aquí el dato, me acaban de pasar el nombre, como en la novela esta de Manuel Scorza, Redoble por Rancas, lo que tenemos es un disimulo. Esto no pasa. Bueno, tiene que pasar.
la sociedad tiene que hacerse cargo de lo que implica cada una de las decisiones. Los automóviles eléctricos significan baterías de litio, que significan dejar sin agua a comunidades originarias. Los grandes aerogeneradores que producen energía eólica significa la destrucción de especies vegetales que en este momento crecen solo en el Amazonas, con un enorme impacto ambiental y obviamente toda la mafia de las madereras en el Amazonas. Entonces tenemos cositas limpias acá y enormes desastres allá, y los tapamos. Bueno, sustentabilidad debería ser no taparlo. Sí, ibas a decir algo. Sí, Antonio. ¿Cómo desterramos o aceptamos esta idea de que las necesidades y las urgencias socioambientales implican no ceder frente a la idea de progreso, ¿no? Porque muchas veces el argumento es eso. Bueno, ustedes entonces quieren vivir en las cavernas o váyanse a vivir a la selva amazónica. Si no quieren litio, si no quieren autos eléctricos, si no quieren... ¿Sí? Esta idea que por ahí se instala desde los despachos oficiales de que hay una oposición al progreso, a la idea del progreso. Sí, yo creo que el problema es discutir la noción de unilinealidad del progreso, es decir, que hay un solo camino para el progreso. Y a lo mejor no hay uno solo, hay varios. Es decir, este camino de progreso lo que está haciendo es dejando el planeta sin recursos naturales y tapado de residuos peligrosos. Entonces, a lo mejor hay otros caminos menos nocivos. Ya ha habido un montón de experiencias, y son siempre campos experimentales, etcétera, etcétera, experiencias de agricultura en las cuales proyectos de agroecología rinden más económicamente que el modelo de producción saturando los campos con plaguicidas y aplastando los suelos con maquinaria pesada. Simplemente los plaguicidas son tan caros que trabajando con los mecanismos naturales de rotación de cultivos, etcétera, etcétera, se logran rendimientos más altos y consecuencias económicas mejores que con el modelo de saturar el campo de porquerías. Ahora, ¿el tema cuál es? Por eso las grandes empresas trabajaron para destruir la cultura agraria, que los pequeños y medianos productores entregaran los campos a los contratistas y los contratistas se hicieran cargo de todo y de pagarle un arrendamiento al dueño del campo, y mientras tanto hacemos en todos los campos lo mismo, porque no es rentable estudiar cada ecosistema, cada condición económica, ecológica, etc. Hay que recuperar la cultura agraria. Pero para mí, si es más rentable económicamente no envenenar que envenenar el campo, bueno, caramba, ¿a qué cosa llamamos progreso? ¿O qué cosa es un engaño de progreso? Tal vez haya gente que cree que la destrucción del ferrocarril haya sido progreso. Yo creo que no, que la destrucción del ferrocarril nos llevó a saturar las rutas, las de camiones y automóviles, y a matar
incontables personas en accidentes de tránsito evitables. Gente que hubiera viajado mucho mejor en ferrocarril que en automóvil, en ómnibus o en camión. Personas sobrecargas, etc. Entonces, la pregunta es, ¿la ilusión del transporte individual en condiciones de riesgo o a veces de altísimo riesgo es un progreso con respecto al transporte público, que además contamina una fracción? ¿O hay que volver a discutir la noción de progreso? Antonio, y un poco en la línea de lo que recién le preguntaba a Daniel, me interesa saber también como en esta suerte de antinomia entre, por ejemplo, agroecología y, digamos, utilización de transgénicos, ¿no? Me pasa que cuando a veces escribo notas y las subo, y bueno, me ponen hippie, ¿no? La agroecología, comen 5 con los transgénicos, pueden comer muchísimos más. ¿Qué línea argumentativa puede aportarme para estas perspectivas? Fíjate el tema de la aprobación del trigo transgénico, de Bioceres, HB4, algo así. La característica de este trigo transgénico es que requiere saturar el campo con plaguicidas, especialmente un agroquímico, un herbicida o defoliante llamado glufosinato de amonio. Cuando uno entra en la ficha toxicológica del glufosinato de amonio, uno se encuentra con que te dice la ficha toxicológica del fabricante, atención, no la del ecologista, mucho menos la del hippie que odia la tecnología. La ficha toxicológica del fabricante te dice efectos toxicológicos agudos tanto, efectos toxicológicos a largo plazo no se conocen, impactos sobre los ecosistemas no se conocen, y empieza a darte datos que no se conocen, pero que han sido estimados, dice otra de las fichas toxicológicas, hay que leer varias, dice, han sido estimados en relación con productos similares. O sea que aprobamos el uso masivo de un cultivo que necesita sí o sí de un plaguicida que se va a usar masivamente sin saber qué efectos tiene sobre la salud humana y sobre los ecosistemas. Ahí hay un tema que yo no llamaría progreso, yo llamaría manipulación interesada de la ciencia. ¿Por qué tanto apuro? Porque Ucrania está en guerra. Entonces hay que robarle el mercado a los ucranianos aprovechando que están ocupados matándose con los rusos, agarramos, le manoteamos el mercado y para el mercado de trigo, pero para eso necesitamos este trigo transgénico que vamos a producir con consecuencias que no sabemos. Porque, en definitiva, qué sé yo, hay temas a discutir sobre el glufosinato de amonio, pero lo principal es la incógnita. ¿Qué daño se está haciendo sin saber? ¿Y qué sentido tiene poner en el campo, en el mercado, en la mesa de la gente, un producto cuyas consecuencias no se conocen? Uno se entera cuando, después, años después, que la gente se enferme de esto o de aquello. ¿Qué pasa con la intolerancia al gluten? ¿Hace cuántos miles de años que producimos trigo y nunca hubo intolerancia al gluten? Ahora, la cantidad de celíacos que hay es impresionante. ¿Los celíacos tienen intolerancia al gluten o a los plaguicidas que vienen asociados al trigo? Entonces, hay un montón de preguntas que el sistema productivo no puede responder. Teniendo en cuenta
además que se habla de mucha humanidad, pero nosotros hemos desplazado cultivos alimenticios humanos para ampliar los cultivos alimenticios de cerdos. Entonces Argentina tiene población con hambre y está bien, produce como para 400 millones de personas, te dice la sociedad rural, pero la mayor parte de su producción son alimentos para cerdos, que es lo que exporta, la soja. Entonces tenemos esta paradoja de que tenemos capacidad para alimentar 400 millones de personas, pero hay un montón de argentinos que no podemos alimentar. ¿Por qué? Porque exportamos alimentos para chanchos. Bueno, suena a mecanismos de hipocresía una vez más. Antonio, quisiera hacerle 2 preguntas, por favor. Sí, puede ser. Vanessa. Igual estaba también leyendo en el chat una pregunta que había dejado Daniel, y bueno, la retomo, me hago eco de la pregunta de Daniel, que él dice cómo se comunica cómo se combate la inconsciencia de la gente en el tema ambiental. Que yo valoro esa pregunta porque también siento que la quiero hacer además, y me parece que capaz que puede parecer inocente, pero no lo es. Digamos, el ejercicio que trato de hacer es pensar fuera de los grandes medios masivos, ¿cómo ve usted el trabajo de la información, el trabajo periodístico que se puede hacer, ¿sí? Y, por ejemplo, ¿no? de pequeños medios, de un montón de otras de plataformas que no son las masivas, pero que tienen llegada, y si hay algo que usted considera que hay que cambiar en el discurso, ¿sí? Porque es un tema que también estuvimos hablando la vez pasada con el profe, acerca de lo que son las buenas y las malas noticias y cómo se informa con respecto a los temas ambientales. Esa sería una pregunta que quiero hacerle. Después le hago otra, si me deja. Sí, yo creo que hay que informar un poco más de los logros y de los resultados. Es decir, la idea de que lo ambiental sea solo noticia de desastres. Está bien, es cierto, hay desastres. Y también hay impunidad. Pero además se subestiman los temas de los resultados. Doy un ejemplo que es la actuación de los ciudadanos, en este caso los ciudadanos primero del Chubut y después el resto del país, contra el basurero nuclear en la década de 1980 y principios de la del 90. Los ciudadanos reclamaron: no queremos un basurero nuclear. El basurero nuclear no se hizo. Es más, se incorporó una línea a la Constitución Nacional del 94 que dice: se prohíbe la importación de residuos peligrosos y radiactivos. Y lo aprobaron sin tener idea de qué significaba. Yo creo que si los constituyentes hubieran tenido idea de lo que estaban votando, no lo hubieran votado. La cosa es que el basurero nuclear, programado para la Sierra de Gastre, Chubut, estaba pensado para un tamaño inmenso en relación con los residuos nucleares de las centrales atómicas argentinas. Inmenso, ¿por qué? Porque estaba pensado para alquilarle nichos a todos los países que tuvieran centrales atómicas y los trajeran sus residuos radiactivos a la Argentina. Como esos residuos radiactivos son peligrosos durante cientos de miles de años, nos asegurábamos un alquiler, un inquilino. Vos tenés un departamento, viene alguien y dice: te lo alquilo por 100.000 años o te lo alquilo por 200.000 años, es un fangote de plata. Eso iba a financiar un montón de centrales atómicas más. Al detener el proyecto en Gastre, se detuvo este megaproyecto
de llenarnos de residuos radiactivos de todo el mundo, con lo cual una cantidad de países empezaron a pensar que no tiene sentido expandir su plan nuclear porque no tengo seguro dónde voy a mandar los residuos radiactivos, porque se me cayó el proyecto en Argentina, y por supuesto, cayó enormemente el financiamiento de centrales atómicas si no hubiéramos tenido una docena de centrales atómicas al principio del siglo XXI. Y eso fueron una cantidad de ciudadanos que dijeron, no, no quiero esto, esto es peligroso. Lo mismo, si uno entra en internet, hay una publicación por ahí perdida, donde habla de los plaguicidas prohibidos o severamente restringidos en Argentina. Esto no, y te da los nombres técnicos. Ahora, cuando buscas detrás de cada nombre técnico, hay una movilización ciudadana. Hay un grupo de ciudadanos que dijeron, esto no, aquí están las islas experiencias, esto está prohibido en Estados Unidos, en Suecia, en Canadá, en Gran Bretaña, en Nueva Zelanda, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo tenemos que soportar en Argentina? Algunos científicos, otros activistas vecinales, otros gente del campo. Y la lista de plaguicidas prohibidos en Argentina termina siendo, leída al trasluz por supuesto, esto no aparece en el listado, termina siendo un listado de movilizaciones ambientales con resultados. Ahora, el principal no, qué sé yo. Uno de los temas de fondo es que los medios te comunican desastres para que uno se acostumbre a los desastres. Y no te comunican movimientos sociales exitosos porque le tienen miedo a los movimientos sociales exitosos. Sí, perdón, eso lo comprendo. Lo que pasa es que sigo pensando en que si bien es buenísimo comunicar lo exitoso y comunicar acerca de las movilizaciones, de las luchas, de los logros, es súper importante, que generalmente eso está acallado, claramente, sigo pensando cómo es posible llegar a concientizar de qué pasa si no hacemos algo. Porque si bien puedo entender que hay gente que lo hace y lo puedo ver y puedo recibir esa buena noticia y es un aliciente, también digo, bueno, pero va más rápido y es mucho más voluminoso el daño que estas soluciones que cuestan tantísimo esfuerzo. No sé, estoy hablando y me estoy acordando de todo lo que pasa en el litoral y gran parte de Córdoba con los cultivos transgénicos, con los pesticidas, porque hay muchísima información acerca de eso, del daño que hay en las poblaciones linderas, aledañas y que están ahí pegadas a los campos con esa producción, las altas tasas de cáncer, de nacimientos, malformaciones. Bueno, está bien, todo eso es muy triste, pero ¿cómo realmente considera que se crea conciencia a partir, o por lo menos con un intento, con un aporte de las buenas noticias, de los logros? ¿Se puede Yo llegar creo a que algo todos los base? días hay que actuar y decir cosas. Ahora, a ver, tal vez sea necesario algo que podríamos definir como un pesimismo activo. Lo que aprendimos del nazismo es que toda situación es empeorable y que toda situación puede empeorar indefinidamente, que no hay un piso para que las situaciones empeoren. De modo que simplemente hay que pelearla con lo que tenemos, porque realmente puede empeorar y empeorar mucho. Y en condiciones de clima imprevisible, cosas que se habían naturalizado, que funcionaban bien, pueden llegar a funcionar espantosamente mal, además de lo que ya está pasando. De modo que no nos queda otra que actuar, como podamos. Si la situación mejora un poco, a festejarlo. Si la situación desempeora un poco, aunque sea un 10%, valdrá la pena.
Ok. Y la otra pregunta que quería hacerle era con respecto a las energías limpias o renovables, alternativas. Justo hace un rato usted comentó el tema de la energía eólica, de los generadores y bueno, la comparación con respecto al Amazonas. ¿Piensa que realmente pueden llegar a ser viables acá en la Argentina? No sé, bueno, o en el mundo yo leo que hay algunos casos, algunas implementaciones que son positivas sin tener un impacto o un impacto con un impacto bastante menor con respecto a lo que sería la contaminación o el daño ambiental, para poder generar energía de una manera no dañina. Pero ¿piensa que realmente esto es viable acá en Argentina y piensa o cree en ellas? Sí, yo pienso que el tema no es un cambio de aparatos, no estamos ante una cuestión de cambiar unos aparatos por otros y seguir el mismo modelo de sociedad con aparatos distintos. Una cosa que no se ha hecho, por lo menos no encontré que se hiciera nunca, pero que vale la pena hacer, es un balance ambiental de los distintos tipos de energía, pero no del momento en que uno instala el aparato, la central eólica o la central solar, sino desde el momento en que lo empieza a fabricar. ¿Cuál es el impacto energético, climático, social de aparatos que necesitan de una gran minería, que necesitan de explosiones, que necesitan de la contaminación, que necesitan de energía fósil para extraer los minerales que después van a ser usados en el aparato, etcétera, etcétera? No he visto, y sospecho que nadie se atrevió a hacer, un cálculo cuantitativo de si estamos ahorrando algo o qué ahorramos, pensando en el impacto ambiental de producir células fotovoltaicas o aerogeneradores, etcétera, de producirlos, el impacto y la energía que rinden a lo largo de su vida útil. Bueno, este es uno de los temas científicos en los que el sistema científico está en deuda con la sociedad. Pero sospecho que si no lo han hecho, hay además el impacto ambiental de la disposición final cuando terminen su vida útil. Cuando uno se entera de que ningún fabricante de baterías de litio está pensando lo que hacer con las baterías de litio que se descarten, empieza a preguntarse, bueno, ¿es un problema de aparatos? ¿O hay un problema más de crisis civilizatoria y hay que pensar de vuelta un montón de cosas más? Por ejemplo, en el tema energético, así como una onda de civilización fue eliminar los molinos de viento en la región pampeana, que ahora son curiosidades, y reemplazarlos por bombas de nafta. Simplemente el molino de viento te da energía gratuita y la bomba de nafta te da energía paga. ¿Y cuál es la ventaja? La ventaja es del que te vende de la bomba de nafta y la nafta, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en ese sentido? Todavía casi no tenemos normas, por ejemplo, normas urbanísticas que reclamen, que exijan el uso de diseños bioclimáticos. Se puede calentar y refrigerar un ambiente con el sol. Simplemente, esto existe. Existe y existe desde hace siglos, no desde ayer. A partir de las premisas del conocido arquitecto suizo Le Corbusier, se planteó que una vivienda debía depender de caños que le trajeran energía.
y no que esa energía formara parte, que la generación de esa energía formara parte del diseño. Bueno, si la energía forma parte del diseño, el gasto energético va a bajar sustancialmente. Una cosa, agregando a esto, una cosa que siempre me llamó la atención es que todos los colegios secundarios de Mendoza, por ejemplo, te enseñan a los alumnos a hacer un calefón solar con basura, con botellas descartadas y ese tipo de cosas. Y funciona, por supuesto que funciona. Ahora intentás poner en tu casa un calefón solar y te cuesta una fortuna. ¿Y cuántos calefones solares hay en los planes de vivienda oficiales? Entonces, la energía es una mercancía. En tanto la energía sea una mercancía, va a haber enormes presiones para cambiar la manera de generar esa mercancía, pero no para que el usuario la autogenere. Antonio, 2 por 1 en Dale. preguntas. Primero, usted es, creo yo, el máximo conocedor de la historia ecológica de Argentina. Entonces le pregunto si hubo una época dorada de políticas ambientales en la Argentina. Es decir, si alguna vez las políticas ambientales ocuparon un lugar importante en la historia de Argentina. Eso por un lado. La otra pregunta que rescato, creo que Luciana la había formulado, sé que es difícil, pero ¿cuál es el problema socioambiental de Argentina que más le preocupa? Lo de Máximo es una opinión tuya, de modo que no tengo por qué compartirla, pero qué sé yo, estudié un poco el tema, nada más. Mira, yo creo que no hay que pensar en edades de oro en las cuales las cosas se hacían mejor. Cada etapa histórica tiene sus problemas, sus conflictos, y hay que entender el ambiente, por un lado, como parte del conflicto social. Es decir, conflicto social no tiene solución. No tiene solución, cambia históricamente. Entonces, en cada época tenemos una modalidad de conflicto social característica de esa época. En la época colonial, en la época de San Martín, qué sé yo. Cada época un conflicto social que hay que asumir es el nuestro. Y además, incorporar, que esto me parece importante, que los temas ambientales son solo parcialmente temas de recursos humanos. Son también temas de derechos humanos. Perdón, recursos naturales, dije. Rehago todo, estoy redactando y lo que voy a decir y pensándolo y hablando al mismo tiempo. No, los temas ambientales no son solo temas de recursos naturales, son también temas de derechos humanos. Entonces, hay que incorporar esta variable de derechos humanos. Cuando se contamina el agua de red y la gente bebe agua contaminada, estoy hablando de 4 millones de personas que beben agua de red con arsénico, esto no es un tema de recursos naturales, es un tema de derechos humanos. De modo que hay que ponerlo en ese lugar. Y para mí la prioridad tiene que ver con el agua, porque el agua es el hilo conductor de la vida, es lo que hace diferente este planeta de cualquier otro. Entonces, así como nosotros tenemos en las células plaguicidas, microplásticos y demás, y tenemos sequías en la cordillera, inundaciones en el litoral y agua contaminada cada vez más en las redes, bueno,
Lo que le pase al agua nos va a pasar a nosotros. Y hay que entenderlo desde la integridad del ciclo del agua. No separar contaminación, inundaciones, sequías, riego, no son cosas distintas. Es una sola. Bajante del Paraná, si querés, para volver al tema inicial de la charla. Entonces, para mí, que le pase al ciclo del agua es el núcleo de los problemas. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta más para Antonio? Dando vueltas por ahí. Aprovechen, esta es una vez en la vida pasa esto. ¿Por qué? Dale, poneles una placa, poneles una placa con mi WhatsApp y mi correo electrónico y cuando quieran. No, justamente te iba a decir, Antonio, para revalorizarme de que, bueno, sos un entrevistado muy difícil de conseguir y entonces, en un esfuerzo superproducción de Fatpren y Daniel, logramos conseguirlo, Antonio. Vanessa, recién estábamos hablando, cuando introducíamos la jornada de hoy, acerca de personajes históricos. No sé, Vanessa. Cierto, se me pasó, lo tenía apuntado y se me pasó. Cuando iniciamos la clase de hoy, es verdad, estábamos hablando con el profe de, bueno, quién era el ministro de Ambiente, el viceministro y demás, y bueno, surgió que nos comentó justamente que estaba invitado usted, y bueno, hablamos muy bien de usted claramente, y me acordé que, bueno, a lo largo de un tiempo en la Argentina también hubo otras personas, otros notables que se dedicaron a lo que tiene que ver con el ambiente, ¿no? Desde diferentes lugares. Entonces mencioné a 3 personas, uno es Miguel Grinberg, la otra es Yolanda Ortiz, y también nombré a Manuel Belgrano. Entonces, el profe me dijo, estaría bueno poder hablar de Manuel Belgrano y de lo que piensa Antonio sobre Manuel Belgrano. Así que queda abierta la pregunta. Antes de eso, quería confirmar lo que dice Daniel sobre la dificultad de conseguir este entrevistado, o en el chat tienen mi correo electrónico y mi WhatsApp. Es para cuando quieran, es decir, una conversación empieza hoy y puede seguir el resto de la vida cuando quieran. Es decir, si dentro de N años dicen, lo quiero llamar a este, llamen, manden mail, no importa. No tiene por qué ser la semana que viene o cómo hago, yo lo vi hace. Miguel era un tipo muy interesante. Miguel es uno de los Miguel Grinberg, claro. Es uno de los que empezó los temas ambientales en Argentina desde el lado de la espiritualidad. Miguel era filósofo, era músico, le interesaba el jazz, le interesó el rock nacional y estaba muy influenciado por los hippies. La vertiente hippie entra en la Argentina con Miguel y entra con la responsabilidad de un intelectual, de un escritor. De modo que la mirada de él complementa las miradas de los científicos. Es decir, no era un intelectual, no era un científico. Era un intelectual espiritual que trabajó temas de meditación, cuestiones de espiritualidad oriental y demás, y dio toda una línea de pensamiento que es la de revisar nuestro vínculo con la naturaleza desde un lugar distinto que el lugar de la industria.
que es un poco lo que nos estaba marcando demasiado a los que venimos del lado científico. Es decir, si venís del lado científico en la facultad no te enseñan nada de espiritualidad, nada de hippies, etc. Te enseñan de la máquina, del aparato, de las ecuaciones. En todo caso, uno puede en la facultad, cuestionando el modelo de pensamiento de la facultad, podés decir, esto es ineficiente porque destruye recursos naturales. Y Miguel diría, esto no sirve porque destruye la madre tierra. No es lo mismo, pero confluimos desde lugares distintos. Yolanda Ortiz es, en mi opinión, el personaje menos significativo de los tres que mencionaste. Yolanda es la primera funcionaria de ambiente, ocupó el cargo bajo la presidencia, la tercera presidencia de Perón, y Yolanda no siguió, por más que repitió 100 veces, no siguió aquel texto de Perón, tan hippie, si querés, el manifiesto del general Perón a los pueblos, el manifiesto ambiental del general Perón al pueblo del mundo, un texto para el que Perón llamó a un hippie y que lo ayudó a redactar. Y el texto de Perón es tremendamente revulsivo porque cuestiona el modelo occidental de sociedad industrial. Dice que la sociedad industrial está agotada y da una cantidad de denuncias durísimas sobre el modelo de sociedad. Yolanda adopta el discurso, pero con una política ambiental basada exclusivamente en la educación ambiental. Yolanda pensaba que había que educar a los contaminadores para que dejaran de contaminar. Es decir, lo suyo era convencerlos de que era más rentable producir limpio que producir sucio. Los tipos hicieron la cuenta y llegaron a la conclusión opuesta, que era más negocio seguir contaminando y que le servía a una funcionaria que dijera en el futuro vamos a producir más limpio. Pero a mi entender, una política ambiental tiene que tener su camino de educación, pero también su camino de represión. Es decir, ¿qué hacemos con los delitos? Entonces, ¿educamos a los asaltantes, a los violadores, a los traficantes de drogas? Primero educamos a la sociedad, después si alguien asalta, viola o trafica drogas, lo metemos preso. Esa es la parte que Yolanda nunca aceptó. Era partidaria de seguirlos educando y lo fue el resto de su vida. Belgrano, que por supuesto pues una figura muy significativa a lo largo de nuestra historia, en el progreso fundacional de nuestra historia, tan significativa que lo mandaron a la guerra para que se dejara de joder, claramente porque la Junta tenía militares que hubieran cumplido mucho mejor su función como militar. Pero como la primera Junta lo que quería hacer era representar a los comerciantes que entendían que con Gran Bretaña iban a hacer mejores negocios que con España, entonces ¿para qué queremos seguir siendo españoles si podemos negociar con los ingleses y ganamos más siendo independientes? Y después no dar vueltas. Belgrano lo que se planteó fue lo que hoy llamaríamos un proyecto de desarrollo, que no era solo de Belgrano. Belgrano había estudiado en España, había estudiado con un grupo de economistas ilustrados, los más famosos son Campomanes, creo que era Miguel de Campomanes, y Gaspar Melchor de Jovellanos, que lo que planteaban era un uso eficiente de los recursos naturales.
y eso se oponía al modelo económico de la época colonial. El modelo económico de la época colonial era el modelo que había llevado adelante Luis XIV de Francia y su ministro Colbert, llamado mercantilismo, que decía que la riqueza de las naciones estaba basada en la acumulación de oro y de plata. Entonces, el rol de los gobiernos, en ese momento de los reyes, era acumular la mayor cantidad posible de oro y de plata que financiaran guerras a otros países para conseguir más oro y más plata. Entonces, Belgrano y sus maestros, Jovellanos, Campomanes, etc., y una cantidad de intelectuales de América, incluyendo el científico Humboldt, que era alemán, pero fue el que más estudió la geografía y la economía y el ambiente americanos, y obviamente Simón Bolívar, que era discípulo de Humboldt, y en alguna medida José Artigas, lo que planteaban era el origen de la riqueza es el trabajo humano sobre la tierra. Entonces, si uno piensa que la riqueza es el oro y la plata, tiene que hacer guerras para conseguir oro y plata. Si uno piensa que la riqueza es el trabajo humano sobre la tierra, tiene que estimular el cultivo, la agricultura, la ganadería, la industria y obviamente el cuidado de los recursos naturales que permiten la agricultura, la ganadería y la industria. Entonces, el ambientalismo de Belgrano es una parte integrante de su modelo de desarrollo. Esto es lo interesante, no es que llorara porque se destruía un bosque, sino porque pensaba que lo racional era que el país necesitaba de ese bosque, desde el lado de una economía humanística. Pero justamente por eso lo mandaron a la guerra, a hacer una cosa que no sabía hacer, para sacarlo, para impedirle que hiciera las cosas que sí sabía hacer, que era programar el desarrollo económico y si usamos un término actual, ambiental del país. Bien. Estamos a 2 minutos de que este encuentro quede No inmortal. estamos a 2 minutos de que este encuentro termine. Este encuentro termina cuando decidimos que termine. Pero Les cuento una cosa, después hacen lo que quieran. Yo estuve en Finlandia en la época en que se discutía el asunto de las papeleras con un grupo de profesionales argentinos, fuimos a discutir con las empresas finlandesas. Y ahí aprendí a respetar el modelo nuestro de debate. Cuando el debate era interesante, se ponía caliente, todo el mundo tenía cosas para decir, el finlandés cazaba el reloj y decía, no, son las 12 horas, terminamos acá. Y nosotros, que éramos argentinos, que estamos acostumbrados a discutir, que teníamos mucho para decir, salíamos espantosamente frustrados. Entonces, yo vuelvo a nuestra cultura que lo que hay para decir es más importante que el reloj. no me dejó terminar, Antonio. Dale. Estamos a 2 minutos de que este encuentro quede inmortalizado. Eso iba a decir. O sea, No ya tiene mucha me importancia. retó, ¿por qué? No, simplemente Vale. digo, aprovechemos a preguntar. Aprovechemos a cuestionarnos Dale, de lo sí, que sea en lo estos que últimos quieran. tiempos. Lo que quieran. Yo arranco con esta y esta es mi última pregunta. Bien. Que creo que ya se la hice hace poco tiempo.
Bergman o Cabandier? Ninguno de los dos. No, no es una cuestión de personas. No es una cuestión de personas. O sea, personalmente, Juan me cae más simpático que el rabino, pero para tomar un café, no es una cuestión de personas, es una cuestión de políticas públicas. Y en políticas públicas ambientales yo no he visto grieta. Por supuesto, hay grieta en un montón de cosas y uno puede decir, fundamento mi voto en la grieta de este lado o del otro, el lado que uno quiera. Pero políticas públicas ambientales no he visto grieta. Yo les cuento, tengo una nota titulada, una entrevista que le hice a Antonio hace unos años ya, que el título, por supuesto, me lo dio el propio Antonio. El título era "Para el kirchnerismo y el macrismo, las políticas ambientales son un tema menor". Toda una definición. Sí, yo creo que ellos lo han considerado un tema menor, pero no solo estos dos sectores. El conjunto de la política argentina ha considerado la cuestión ambiental como muy menor. Y ocupa un lugar muy menor de lo que ocupaba hasta hace 2 meses en la Comunidad Europea, por ejemplo. Digo hasta hace 2 meses. Cuando empezó la guerra en Ucrania, todo el mundo tiró por la borda la política ambiental. Con lo cual podemos empezar a discutir si era realmente un tema tan central como decían que lo era. Bien. Viniendo además o saliendo de alguna manera de una situación de pandemia, ¿no? Donde todos los estudios apuntan a una causa ambiental y que sin embargo fue descrito como un problema sanitario, ¿no? Digamos que las recomendaciones eran: quédate en tu casa, lavate las manos, no interactúes con gente, con lo cual hay que tener agua, hay que tener casa y no vivir hacinado. La respuesta a la pandemia tendría que haber sido social y no solo juntar vacunas. Está bien, es indispensable vacunar a la gente, pero el que no tiene agua, el que no tiene casa, el que vive hacinado, no tuvo solución en las vacunas, con solamente esperando las vacunas. Ni lo va a tener con la próxima pandemia. Porque hay varios miles de virus potencialmente pandémicos en la fauna silvestre. La globalización significa la circulación masiva de millones de personas, así que con que alguno se contagie de algo alcanza. Agregamos, el cambio climático significa que se trastornaron todas las rutas de las aves migratorias del mundo. Esto no tenía importancia hasta que uno diga: una bandada de patos se cruza con un criadero de pollos, contagian de gripe aviar a algunos de los pollos, el tipo del criadero de pollos se va al bar del pueblo y se dispara una pandemia. Entonces, y no hay un mecanismo de respuesta temprana. Esos riesgos están desde siempre. Entonces, lo que pasa es que, sabiendo que eso existe desde hace siglos, en algún momento hay que plantear un mecanismo de respuesta temprana a posibles pandemias. Y no se lo formuló. Entonces, ¿qué cáspita aprendimos de esta pandemia? Bien. Tengo miedo de decir de que estamos en horario.
No quiero recibir la reprimenda de nuevo, Antonio. Perdón, pido disculpas por ponerme en profesor. No es mi curso. No es mi curso. Retiro lo dicho. Bueno, pero después, alguna vez lo vamos a hablar, podemos hacer un curso juntos. Ojo. Organizamos, dale. Bien, 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 bien. Bueno, les quiero agradecer a todos los que participaron. Habrán visto lo importante que es escuchar voces sabias. Yo me voy a decir algo, Antonio, no importa. Pero bueno, la voz sabia de Antonio, un contexto, yo creo, muy redondo acerca de las situaciones problemáticas por las que atravesamos, con mucha precisión y con mucha didáctica. Creo que nos vamos con la cabeza estallada, por decirlo de alguna manera, a partir de tantas cosas, ¿no? que nos dejan para pensar y reflexionar. Así que, bueno, lo voy a dejar. Alguno, si quiere hacer una pregunta, hágala. Si no, yo me voy despidiendo, me quedo, por supuesto, pero me despido. Lo dejo que cierre Antonio con lo que quiera. Y el martes que viene, Antonio está invitado, por supuesto, si quiere participar. Vamos a tener otro invitado muy especial, que es Darío Aranda, periodista de la agencia Tierra Viva, Página 12, que también va a estar compartiendo con nosotros sus experiencias dentro del periodismo relacionado con cuestiones ambientales, pero específicamente con agroecología, comunidades originarias y demás. Así que el cierre o la apertura es toda de ustedes. Gracias. No sé si voy a poder estar el martes próximo. Mandame el enlace de todos modos, pero si no llego, o darle un abrazo muy grande de mi parte a Darío. Y solamente de recordar que hay una presión muy fuerte de los medios para encasillar al periodismo ambiental en la caminata por la reserva ecológica, la observación de aves y este tipo de cosas. Y tiene que haber un esfuerzo de resistencia nuestro para ubicarlo en el lugar de las políticas públicas, y las políticas públicas básicamente de derechos humanos. De modo que espero que el encuentro haya sido útil en ese sentido. Muchísimas gracias. A ustedes. Nos encontramos el martes que viene a esta hora y por el mismo canal. Gracias. Hasta Adiós. luego. Muchas gracias, saludos a todos.